Bueno, en primer lugar estamos aquí en la sede de la Policía Local de Málaga, que es la antigua cárcel de mujeres. Y antes de empezar a contaros lo que os vengo a contar aquí, quiero agradecer pues tanto a la Policía Local en general como a Salvador Escaño en particular, que nos hayan permitido venir al grupo bueno, pues para contar esta parte de la historia, de nuestra historia, poder estar dentro del edificio, así que muchas gracias. Y bueno, un poco quería lanzaros una pregunta para que la penséis. No sé si habéis pensado alguna vez si la ciencia, los discursos científicos y las prácticas científicas pueden estar influidas por las ideologías políticas, ¿vale? Me gustaría que os quedarais un poco con esa idea, porque lo que yo vengo a contaros hoy tiene que ver con eso, lo que vengo a contaros aquí. Como sabéis, este edificio durante la Guerra Civil y la posguerra fue la cárcel de mujeres de Málaga. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué relación tiene esto con la historia de la psiquiatría de la ciudad? Pues vamos a ir viendo que sí que tiene relación, en cierto modo. Quiero que hagáis un viaje en el tiempo y que os situéis en el día más terrible, creo que, de la historia de esta ciudad, que fue el 7 de febrero de 1937. Fue el día de la toma de Málaga, de la toma de la ciudad. Y digo que fue un día terrible porque realmente el bando nacional, cuando decidió tomar la ciudad, no lo hizo solo, lo hizo con un nivel de violencia y de beligerancia muy importante sobre la población civil. En Málaga confluyeron diferentes factores durante la toma que hicieron que la población, bueno, pues finalmente fuera masacrada en la desbandada, que no sé si conocéis ese episodio de nuestra historia, pero luego os contaré también algo. Sabéis que en Málaga no solamente llegó el bando nacional, sino que fue la primera intervención, por ejemplo, de las tropas italianas de Mussolini. Llegaron también parte del ejército alemán, por supuesto los mismos del ejército franquista, que además traían también a los regulares africanos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas fuerzas militares tuvieron o confluyeron de alguna manera sobre la ciudad. Además, no sé si conocéis a un personaje que fue Queipo de Llano, no sé si os sonará. Queipo de Llano fue un general del bando franquista, conocido por ser bastante sanguinario y además también tristemente conocido porque realizaba unas locuciones en la radio, que era un poco, bueno, pues podríamos decir que eran como las redes sociales de ahora, ¿no? Era realmente lo que mantenía a la gente informada. Y Queipo de Llano en estas locuciones se dedicó a crear una situación de pánico generalizado también en la población malagueña. O sea que esta parte, digamos, de la violencia, como podríamos llamarla, esa violencia más moral, ¿no? Esa violencia más simbólica, también se articuló desde esas locuciones radiofónicas, ¿no? Y en concreto, todos estos mensajes que iba lanzando Queipo de Llano a la población malagueña, en concreto, tuvieron también que ver con la cuestión de las mujeres. Veremos que la mujer roja malagueña fue un símbolo para el ejército franquista y también en la posguerra, porque para ellos realmente la mujer roja malagueña era como una especie de ser diabólico, como una especie de ser degenerado, era la antítesis realmente a la mujer que ellos querían construir desde el nacionalcatolicismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Porque todo este estereotipo de esa mujer roja malagueña lo que hizo es que cuando las tropas entraron en la ciudad, muchísimas mujeres, se calcula que alrededor de unas 4.000 mujeres pasaron por esta cárcel de mujeres de Málaga como represaliadas del régimen franquista entre 1939 y toda la década de los años 40, hasta el 1945-46 fundamentalmente. O sea, aquí, en estos muros que nos rodean, hubo una represión muy importante a nivel político sobre las mujeres de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Me parece que es un episodio de nuestra historia quizás poco conocido y que hay que tenerlo en nuestra memoria, ¿no? Tenemos que tenerlo en nuestra memoria. Este estereotipo de la miliciana roja malagueña, de la mujer roja malagueña, de la mujer marxista, de la mujer anarquista, se fue configurando en este ideario fascista, en este ideario franquista, por varios elementos, ¿no? Uno de ellos es porque Málaga realmente fue una ciudad que durante la Segunda República tuvo un empuje muy importante a nivel social, a nivel cultural,
Hubo mujeres muy importantes que seguro si os digo nombres os suenan, como por ejemplo María Zambrano, Isabel Orriazábal, Victoria Kent, que fueron mujeres que salieron de esta ciudad, que se formaron, que eran mujeres muy rompedoras, mujeres feministas también, y que de alguna manera, bueno, pues estaba en ese ideario franquista que era, bueno, pues contra lo que tenían que luchar, ¿no? Contra esta mujer que transgredía esos roles, ¿no? Esos roles sociales, ¿no? Y esos roles que ellos querían instaurar desde el nacionalcatolicismo. Entonces, teniendo en cuenta estas mujeres como más burguesas, ¿no? que hacían este tipo de cuestiones, y luego pensando en las mujeres de a pie, las mujeres de los barrios, ¿no? Bueno, pues fueron acusadas de muchísimas cosas, ¿no? y de múltiples circunstancias, ¿no? Ellos pensaban ahí un trabajo muy interesante de una investigadora de Sevilla que ha estudiado los expedientes de internamiento de las mujeres represaliadas por el franquismo, y entonces es muy interesante ver cómo las describían, ¿no? Y las cosas que se contaban que hacían las mujeres durante la guerra. Bueno, pues a veces con los cadáveres del bando nacional, hay escenas, ¿no? Que cuentan que eran mujeres como caníbales, que terminaban comiéndose a los cuerpos de los caídos del bando nacional, que se orinaban encima de ellos, ¿no? Además con un componente como muy sexualizado, eran mujeres hipersexualizadas, ¿no? Y todos estos elementos construían simbólicamente, ¿no? Esa mujer roja. Y que en concreto en Málaga, bueno, pues parece ser que además las mujeres apoyaron de una forma muy importante a los hombres, pues en toda esta cuestión de la guerra, durante la contienda, haciendo actividades de retaguardia. Eran mujeres bastante activas, ¿no? Entonces todo eso fue configurando esa especie de odio que se fue instaurando en torno a la mujer roja malagueña. Fijaros hasta qué punto llegó el odio, que una de las locuciones que Queipo de Llano hizo sobre las mujeres malagueñas animaban de alguna manera a las tropas africanas a llegar a las ciudades y violarlas, ¿no? A llegar a los pueblos y violarlas, ¿no? Os leo literalmente una de las locuciones. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son los hombres de verdad, y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forzajen y que pataleen. ¿Vale? Poneros en situación que esta era la idea con la que esas tropas llegaban a la ciudad y llegaban a la provincia, a los pequeños pueblos. Quería contaros además, bueno, pues todo esto coincide en esta circunstancia de pánico, ¿no? Estas personas escuchando estas locuciones, estas mujeres pensando que venían a violarlas y que venían a destruir sus casas y sus hogares, se inicia el proceso de la desbandada. Entonces empieza a salir población civil, que además era población civil de los dos bandos realmente, porque eran personas fundamentalmente aterrorizadas, ¿no? Salieron por la carretera hacia Almería. Como sabéis, si pensáis en los trozos, por ejemplo, de carretera de Maro, ¿no? De Nerja, realmente lo que se metieron fue una ratonera, porque claro, tenían la montaña a un lado, no podían escapar por la montaña, la carretera muy estrecha y luego el mar. Y ahí fueron bombardeados, tanto por tierra como por aire, por el mar, y fueron completamente masacrados. Se calcula que fue un genocidio mucho más importante que el de Guernica, y sin embargo a nivel histórico todo el mundo conoce Guernica, pero nadie, o casi nadie, conoce lo que pasó aquí en Málaga, ¿no? Ha sido un episodio tan doloroso que, bueno, yo por mi trabajo en el equipo de salud mental a veces me he encontrado con personas muy mayores que eran niños cuando se fueron con las desbandas con su familia y eran incapaces de hablar de lo que habían visto, no podían hablar, ¿no? Y aparte un episodio yo creo que también silenciado, bueno, pues por intereses políticos también, ¿no? Entonces en este contexto, bueno, pues las mujeres que estaban aquí recluidas, que estaban represaliadas, ¿qué tiene que ver esto con la historia de la psiquiatría? Bueno, pues no sé si conocéis a un personaje, a un psiquiatra que se llamó Antonio Vallejo Nájera, no sé si os suena, me imagino que sí, ¿vale? Antonio Vallejo Nájera fue el jefe de los servicios psiquiátricos del bando nacional durante la Guerra Civil. Y luego, cuando vencieron la contienda, él se quedó, digamos, era el máximo exponente de la psiquiatría franquista, ¿de acuerdo? A Antonio Vallejo Nájera se le encargó un estudio psicológico, hacer como una especie de perfil psicológico, pues de esas personas que eran contrarias al régimen.
y entonces era también el director de gabinete el Gabinete de Investigaciones Psicológicas del régimen, y decidió hacer un experimento para determinar cuáles eran las características de estas personas contrarias al régimen. Y para ello eligió 2 colectivos. Realizó un experimento en la cárcel de Burgos con los brigadistas internacionales y luego se vino aquí a Málaga, a la cárcel de mujeres, aquí donde estamos, a hacer un experimento con las presas rojas malagueñas. ¿De acuerdo? Ya os digo, tenéis que entenderlo en esta simbología que tenía la mujer roja malagueña para el bando nacional, ¿no? Y para el franquismo. Si bien es verdad que el experimento que vino a desarrollar Antonio Vallejo Nájera no fue un experimento cruento, digamos, al nivel, por ejemplo, de los experimentos que podemos pensar de la Alemania nazi, ¿vale? No iba en esa línea. Sí que es verdad que fue un experimento diseñado para crear un límite muy claro, un límite entre las mujeres que iban a ser a partir de ahora normales, pongo normales entre comillas, ¿no? Que iban a ser aceptadas por el nacionalcatolicismo, y las mujeres que iban a ser completamente rechazadas por esto. Ese era un poco el objetivo. Entonces, bueno, os leo un poco cuáles eran las directrices de este experimento que vino a hacer Antonio Vallejo Nájera aquí en 1938. Un poco las ideas o las hipótesis de trabajo eran que la mujer roja y la mujer en general tenía rasgos físicos y psíquicos inferiores en relación al hombre. Que el marxismo y la revolución, unidos a la condición de ser mujer, debían ser tratados médicamente, ¿vale? No políticamente. Y que además la mujer roja era un ser degenerado, lleno de ferocidad y de rasgos criminales. Y que además el papel que habían tenido durante toda la guerra y en la contienda era que habían sido como animadoras que habían instigado a los hombres a cometer todo tipo de delitos. ¿De acuerdo? Estas eran las hipótesis. Todo esto luego se publicó en un trabajo de investigación que fue titulado El psiquismo del fanatismo marxista, investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes. Antonio Vallejo Nájera llegó aquí y se entrevistó con 50 mujeres. De esas 50 mujeres, 30 estaban condenadas a muerte. Fijaros el nivel de pánico que podían tener esas mujeres para responder las preguntas que Antonio Vallejo Nájera les hacía. Una de las conclusiones a las que se llevó en el estudio fue literalmente la siguiente: las mujeres rojas malagueñas son libertarias congénitas, revolucionarias natas, que impulsadas por sus tendencias biopsíquicas constitucionales desplegaron una intensa actividad sumada a la horda roja masculina. Este experimento consistió en una serie de entrevistas, una serie de preguntas que se le iban haciendo a las mujeres. Al principio, las primeras preguntas tenían que ver, bueno, pues con factores socioeconómicos, de si eran pobres, si no eran pobres, si eran analfabetas, si no lo eran, pero poco a poco iban entrando en la ideología nacional católica, iban valorando, por ejemplo, el nivel de religiosidad. Otra de las preguntas era a qué países se sentían más afines, entonces le preguntaba si eran afines a Alemania, si eran afines a Rusia, todo un poco bajo la idea, ¿no? La ideología política del momento. Y otra de las preguntas que era muy interesante era ver las características sexuales, ¿no? Era un poco valorar pues los comportamientos sexuales de las mujeres rojas malagueñas, valorar incluso la edad a la que se habían perdido la virginidad o se había producido la desfloración. Y un elemento muy importante es que este tipo de preguntas venían acompañadas de un examen físico, antropométrico que se llamaba, ¿vale? Este examen antropométrico en los brigadistas internacionales sí se hizo, pero en las mujeres rojas malagueñas no se hizo, porque literalmente se pensaba que las mujeres eran impuras en sus contornos físicos, entonces los físicos no se podía tener en cuenta, ¿vale? Esto os adelanto un poco que va un poco en la línea de, bueno, pues de las investigaciones de teorías alemanas que hablaban de los biotipos. Relacionar las formas corporales, ¿no? La constitución corporal, con rasgos caracteriales y con tipos de personalidades diferentes, ¿no? Son los biotipos de Kremer. Eso fue una cosa como que el régimen franquista asumió de una forma muy importante, entonces querían investigar esto. Pero en el caso de las mujeres malagueñas no se hizo este examen antropométrico. Otra de las cuestiones es que, claro, de alguna manera lo que hizo el régimen fue
tratar de legitimarse, ¿no? Todos los regímenes totalitarios necesitan legitimarse y entonces a través de la construcción de estas teorías, pues lo que hacía era legitimar el modelo de mujer que el régimen necesitaba. Porque claro, tenemos que pensar que el régimen necesitaba fundamentalmente dos cosas de las mujeres. Primero, que parieran. Y segundo, o sea, esta lógica poblacionista, ¿no? Para volver a regenerar el país después de una guerra civil. Y segundo, que las mujeres transmitieran la educación nacional católica. Y entonces para eso tenía que haber un proceso de limpiar, entre comillas, todas las ideas republicanas y todas las mujeres afines a la República y que se quedaran con la cuestión nacional católica. Y esta cárcel, pues por desgracia, fue uno de los centros donde las mujeres que estaban internadas no solamente estaban presas, digamos, literalmente, sino que además había todo un ejercicio político de limpieza ideológica, ¿no? Todo muy desde la perspectiva religiosa, ¿no? Y de mantenerlas siempre en esta línea de reeducarlas hacia las cuestiones del nacionalcatolicismo. Tengo que comentaros que esta parte de pensar esta biotipología, ¿no? del sujeto o de la mujer marxista o de la mujer roja malagueña tenía que ser tratado desde una perspectiva médica. Claro, rápidamente se dieron cuenta que era una cuestión de, realmente tal y como estaba la asistencia psiquiátrica, era imposible tratar a todas las mujeres desde esa perspectiva médica, ¿no? Entonces, en las historias clínicas que yo trabajo en mi investigación, de esas 811 historias, solo me he encontrado 3 historias que corresponden a mujeres que estuvieron aquí en la cárcel y que luego pasaron al manicomio. O sea, realmente el paso de mujeres al manicomio no fue tan importante desde la cárcel. Pero sí hay una historia en concreto que os quiero contar. Una historia de una chica de 20 años que en 1938 fue detenida y traída aquí a la cárcel. Y entonces, bueno, luego se la llevó al manicomio para que pasara una valoración psiquiátrica. Era una chica que había estado viviendo en Barcelona con su novio, que era también un brigadista internacional. Una chica que para la edad, para ese momento cronológico, ¿no? Donde el índice de analfabetismo en las mujeres era muy importante, era una chica que hablaba perfectamente español y que hablaba perfectamente francés también. Era una chica que además vestía la indumentaria de la miliciana, vestía con pantalones. De hecho, ella relataba cómo cuando iba con pantalones generalmente la apedreaban los niños por la calle, ¿no? Y se metían con ella. Y la chica contaba una historia pues, de que había tenido una relación con este brigadista internacional, que al final habían dejado la relación y por el tema de la guerra ya se había venido a Málaga. Esta chica al final fue diagnosticada en el manicomio de oligofrenia. No sé si sabéis lo que es la oligofrenia, pero bueno, es como la forma antigua de llamar los retrasos mentales, ¿no? Lo que podemos llamar ahora un retraso mental. Es muy difícil pensar que una chica con 20 años en el contexto de esa España de posguerra que supiera perfectamente francés, que hubiera sido capaz de aprender un idioma, podía tener un retraso mental, ¿no? Lo cual nos hace pensar que ese diagnóstico realmente responde más a esta biotipología, ¿no? A esta cuestión de que estas mujeres rojas malagueñas para ellos eran realmente mujeres degeneradas y mujeres enfermas, pero no realmente porque esta mujer tuviera ese retraso mental, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí lo que yo os quería contar en esta parada de la visita y si queréis, pues ya seguimos con nuestro itinerario. Muchas gracias.